Muy amados hermanos, le damos la bienvenida en este día al tiempo de culto al Señor. Nosotros estamos felices de tenerle aquí. Sabemos que va a ser de mucha bendición recibir la palabra. Saludamos a la iglesia local Tiempo de Decisión y saludamos a todas aquellas personas que sabemos se están conectando y que están en Perú y nos están viendo desde Guatemala y nos están viendo desde Texas y tanta gente linda del Señor que en este tiempo está compartiendo la palabra del Señor con nosotros. Yo quiero orar antes de comenzar porque hay una palabra muy puntual que quiero compartir con ustedes hoy, pero quiero que primero oremos, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nosotros creemos, Señor, que tú has escogido una palabra específica para nosotros en el día de hoy, Señor. Y también sabemos que es una continuación de aquello que tú nos has estado hablando durante estas últimas semanas. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija en todo lo que vamos a decir, en todo lo que vamos a hacer, y que sean tus palabras, no mis palabras, Señor, sino tus palabras. Gracias por el privilegio que me das de compartir con tu iglesia tus principios, Señor, y las verdades tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, nosotros hemos estado viendo algunos materiales durante estas semanas y específicamente con el grupo que hemos estado compartiendo Puntapié Inicial los viernes. Nosotros hemos estado mirando lo que es la salvación y hemos estado diciendo que toda aquella persona que ha experimentado la salvación por medio de Jesucristo queda unido a Él, y no solamente eso, sino que comienza a experimentar esa salvación en todo su ser, queriendo decir espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tenemos esta experiencia, la salvación que recibimos a ese nivel comienza a impactar todas las áreas de nuestra vida. Y una de las áreas que hemos estado hablando últimamente, muy importantes para la iglesia del Señor, es el área del matrimonio. Así que cuando somos salvos y cuando somos impactados de esa manera en todo nuestro ser, todas las áreas de la vida empiezan a ser trastocadas por el poder del Espíritu Santo, empiezan a cambiar de acuerdo a la manera de pensar de Dios. Y una de esas áreas es el matrimonio. Entonces, como ustedes saben, durante esta semana, el pastor y yo hemos estado con ustedes, ¿no? El pastor con los hombres, yo he estado con las damas, con las mujeres de la congregación, y hemos estado hablando sobre este tema. Y ha sido una experiencia muy preciosa. Uno de los principios que nosotros estuvimos hablando esta semana fue el principio del amor y de respeto, que es un mandato del Señor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada creyente está llamado a manifestar en el matrimonio el amor y el respeto, así como dice la palabra del Señor, y les voy a leer Efesios 5:33. Dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Vuelvo y repito que esto es un mandamiento del Señor, que el esposo ame a su esposa, así como también es un mandamiento del Señor que la esposa respete a su esposo. Entonces, en el caso de las mujeres, y abundando en este tema, cuando estuvimos reunidas, compartimos algunas maneras prácticas. Ustedes tienen que recordarlo, fue apenas el viernes pasado. Compartimos algunas maneras prácticas de mostrar respeto a nuestros esposos, a la vez que mencionamos que cuando respetamos a nuestros esposos, ellos se sienten más motivados a mostrarnos su amor. Y es parte de lo que estuvimos nosotros hablando en estos días. Sin embargo, también dijimos que en Cristo el amor de un esposo hacia su esposa no puede depender del respeto de su esposa hacia él,
Y también dijimos que el respeto de la esposa hacia su esposo tampoco puede depender del amor de su esposo hacia ella, de cuánto él demuestre el amor hacia ella. En otras palabras, en Cristo somos llamados a respetar aunque no nos amen y amar aunque no nos respeten. Voy a volver a repetir eso. En Cristo somos llamados a respetar a nuestros esposos aunque estos no nos demuestren amor, y el esposo está llamado a mostrar amor aunque su esposa no le demuestre respeto. Esto es algo imposible sin el Señor, ¿verdad? Ningún matrimonio sobrevive bajo estas circunstancias a menos que sea un matrimonio que esté en Cristo. En Cristo es la única manera en que nosotros podemos hacer algo así. Por eso este mensaje se titula Sí puedo, porque todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo sí puede llevar a cabo esto que yo acabo de mencionar. Para esto, hermanos, tenemos que creer y poner por obra algunos principios que el Señor nos muestra en su palabra. Y estos son los principios que yo quiero compartir con ustedes hoy. Tomen nota, hermanos, abran bien sus oídos espirituales, porque como dije hace unos minutos, para poder respetar a quien no nos demuestra amor y para poder amar a quien no nos demuestra respeto, solamente en Cristo lo podemos hacer. Pero el mismo Señor, que es quien nos habita cuando hemos venido a Él, cuando hemos recibido esa salvación, ese Señor está dentro de nosotros, es Cristo mismo, a través de su Espíritu Santo. Y Él sí ha provisto para cada uno de nosotros, para que esa vida de Cristo se pueda manifestar. Entonces, yo quiero comenzar hoy a leer algunos principios, y para esto yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, porque sí podemos, sí en Cristo podemos. Quiero que primero vayamos a Romanos 14, 7 al 8. Por favor, abran sus Biblias y busquemos allí en Romanos 14, 7 al 8. Los niños, los jóvenes, abran la palabra. Estamos hablando del matrimonio, pero ustedes también necesitan escuchar esto, ¿verdad? Ustedes necesitan prepararse en estos principios del Señor. Y dice así la palabra del Señor: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Segunda de Corintios 5, 14 al 15. El próximo versículo que quiero que busquen está en Segunda de Corintios 5, del 14 al 15. Y dice así la palabra del Señor: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces aquí yo quiero comentarles que en el seminario de matrimonios que recibimos el pasado año, donde estuvo con nosotros Hernán y Leticia Chipola, ellos explicaron uno de estos versículos de la siguiente manera, y cito: la vida del creyente está centrada en el Señor, porque está dedicada a Él y a nadie más. Es una persona que ha abandonado el egoísmo y no quiere nada para sí. Todo lo que hace tiene como objetivo al Señor. Entonces, en este primer principio queda claro que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido a Cristo, aquel que ha sido salvo por medio de Cristo nuestro Señor, ya no vive para sí mismo, sino que todo lo que hace lo hace para el Señor, vive para el Señor.
Ya no pensamos en nosotros, sino pensamos en Él. Vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Así que nosotros, en cuanto a esto, debemos crecer y recibir este principio, porque cuando nosotros somos llamados a respetar y somos llamados a amar, lo debemos hacer desde la base de que ya nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino que nosotros vivimos para el Señor. Todo lo que hacemos tiene como objetivo al Señor. Estamos centrados en Él, estamos dedicados a Él y a nadie más, ¿verdad? Somos personas que hemos abandonado el egoísmo, ¿verdad? Y no queremos nada para nosotros mismos. Ese es el primer principio que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. La importancia de comprender que el que viene a Cristo ya no vive para Él, vive para el Señor, completamente para el Señor. El segundo principio que quisiera compartir se trata de lo que significa el matrimonio para Dios. El matrimonio significa pacto para Dios, o sea, un compromiso permanente entre las dos partes. Eso es un pacto, por vida o por muerte. Y quiero que miremos aquí otros versículos. Quiero que vayamos a Primera de Corintios 7 del 10 al 13. Primera de Corintios 7 del 10 al 13. Es importante ir a la palabra, hermanos, porque ya no se trata, nunca se ha tratado ni se tratará de nuestra opinión personal. Se tratará de lo que Dios nos habla en su palabra y cómo, conociendo lo que el Señor nos habla en su palabra, podemos entonces vivir por ella, vivir por los principios que el Señor ha dejado establecidos. Entonces, vuelvo y repito, el segundo principio es comprender lo que el matrimonio significa para Dios. Y lo que el matrimonio significa para Dios es pacto. Miren lo que dice la palabra en Primera de Corintios 7 del 10 al 13. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. En Malaquías 2, del 14 al 16, la parte A, la primera parte de ese versículo dice así: porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Entonces, en este segundo principio es importante comprender que no puede llegar a ser la excusa de que es que mi esposo no me ama o es que mi esposa no me respeta, no puede llegar a ser la excusa para un divorcio, para la separación. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece el divorcio. Porque cuando dos hijos del Señor se casan para siempre. Porque cuando ya nosotros estando casados conocemos al Señor, se nos manda a mantenernos en ese matrimonio ahora con el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener claro como hijos de Dios que aunque no recibamos de nuestro esposo o los esposos no reciban de las esposas
ese mandamiento del Señor, por las razones que sean, ¿verdad? Generalmente es por desobediencia al Señor, porque si somos hijos de Él, deberíamos comportarnos de tal manera. Eso no es razón para disolver un pacto, porque es un pacto hecho delante del Señor. Acuérdense que la palabra dice que mujer, hombre, cuando se casan, ya son una sola carne. No son dos, sino que son uno. Entonces, nosotros necesitamos tener claro lo que es el principio del pacto matrimonial y que ninguna de estas cosas, ni la falta de amor, ni la falta de respeto, pueden ser la razón por la cual yo voy a decidir divorciarme, porque como vimos en la palabra, es algo que el Señor no acepta, ¿verdad? No, nosotros no podemos eh, eh, hacer esto en el Señor. No es algo que el Señor quiere que suceda en nuestras vidas. Él no lo ha diseñado de esa manera. El tercer principio que quiero compartir también con ustedes hoy es que no negamos que el no ser amadas o respetados traiga sufrimiento al corazón. Sabemos que cuando no somos amadas como esposas o nuestros esposos no nos demuestran amor o nosotras no demostramos respeto, sabemos que esto trae dolor en el corazón no solamente de la mujer, también del hombre. Por lo tanto, el tercer principio que debemos recordar es que el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Eso es algo que no podemos obviar. Dice la palabra en Filipenses 1:29, quiero que vayan conmigo ahí. Busquen sus Biblias en Filipenses 1:29 y dice de la siguiente manera: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Voy a volverlo a leer. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. En Primera de Pedro 3:14 dice así, Primera de Pedro 3:14. Dichosos si sufren por causa de la justicia. Aquí estamos viendo cómo el Señor, ¿verdad? Mismo habla en su palabra de que nosotros vamos a sufrir por Él, vamos a sufrir por causa de la justicia, vamos a participar de los sufrimientos de Cristo. Quiero leerles Primera de Pedro 2:17 también en este tema porque están tremendos estos versículos y es del 17 al 25. Dice así, Primera de Pedro 2:17 en el tema del sufrimiento. Dice, den a todos el debido respeto, amen los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Miren qué tremendo principio. O sea que nosotros tenemos que comprender
que vamos a padecer sufrimiento. El hecho de no ser amada, el hecho de no ser respetado, causa sufrimiento en nuestros corazones. Pero la palabra suple, la palabra habla que nosotros también somos llamados al sufrimiento, también somos llamados a permanecer en medio del sufrimiento. Así como Cristo también sufrió penalidades, nosotros también vamos a sufrir penalidades. No es extraño que una hija del Señor, que un hijo del Señor sufra penalidades. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes sabiendo que de esto también el Señor habló y proveyó en su palabra para que comprendamos, como dice aquí, que soportemos penalidades y que cuando las soportamos, ¿verdad? Haciendo el bien, esto merece elogio de parte de nuestro Señor. No es extraño que suframos, no es extraño que nosotros como hijos del Señor nos mantengamos firmes en medio del sufrimiento, haciendo lo que tenemos que hacer. El cuarto principio que quiero también compartir habla acerca de que somos llamados a amar no solo a los que nos aman. Y quiero leer para esto Mateo 5, 44 y 46, que dice de esta manera, Mateo 5, 44 y 46, para aquellos que están tomando notas. Dice así, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? La palabra habla de amar a aquellos que no nos aman, y yo le añado, de respetar a aquellos que no nos respetan, o de amar a aquellos que no nos respetan o respetar a aquellos que no nos aman. La palabra nos insta de que amemos a los que nos persiguen, amemos a los que nos ultrajan, amemos y hagamos el bien a los que nos aborrecen. Primera de Pedro 2, 15 al 16 dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Imagínense cuánto más a nuestros esposos. Traigo este punto porque la palabra habla de amar a nuestros enemigos. Ciertamente nuestros esposos no son nuestros enemigos. Ciertamente tu esposa no es tu enemiga. Pero el punto que quiero traer aquí es cómo el Señor provee de tal manera que al traer esto en su palabra, como si nos manda amar a nuestros enemigos, si nos manda hacer el bien a los que nos aborrecen, cuánto más a nuestro esposo, cuánto más los esposos a sus esposas. Es la calidad de amor, es la profundidad espiritual que traen todos estos principios los que nos hacen comprender cuál debe ser nuestro papel en el hogar y específicamente en nuestro matrimonio. Creo que a veces ponemos muchas trabas para respetar y a veces ponemos muchas trabas para amar. Y creo que cuando esto ocurre necesitamos volver a los principios del Señor, necesitamos volver a mirar qué dice la palabra. ¿Cuál es el estándar del Señor? No el estándar del vecino, no el estándar de mi propia manera de pensar. ¿Cuál es el estándar del Señor? ¿Qué es lo que el Señor me pide? ¿Verdad? Para mi prójimo. Y creo que ahí encontramos nuevamente una luz, una guía que nos vuelve a poner en el camino correcto de cómo debemos de tratarnos el uno al otro dentro del matrimonio, con qué espíritu nos debemos tratar el uno al otro y para qué y para quién lo hacemos, que es para el Señor mismo, sobre todas las cosas. Sin olvidarnos que el Señor dice que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces hay un mandato del Señor ahí.
La palabra también habla de que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, somos mentirosos y la verdad y el amor de Dios no está en nosotros. Entonces, son principios que tal vez por el tiempo lo hemos escuchado una y otra vez y se nos han hecho comunes, pero si volvemos a leer estos versículos, si volvemos a ir a la palabra del Señor, imagínense cuánto el Señor espera de nosotros en nuestro matrimonio, a raíz de lo que Él ya nos ha enseñado en su palabra. Amén. Como punto número 5, quiero compartir esto. Nosotros hemos sido llamados a hacer buenas obras. Todos los hijos del Señor hemos sido llamados a obrar de buena manera, a hacer buenas obras delante del Señor. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hablando aquí del amor y hablando aquí de respeto, el demostrar amor y el demostrar respeto es una obra que yo debo de poner en práctica. El amor y el respeto, como nos habla en Efesios, que es un mandato del Señor, no puede ser algo que nosotros leemos y que lo tenemos en nuestra mente y sabemos que es así. Por ejemplo, está la esposa que dice, sí, yo respeto a mi esposo, pero cuando vemos sus acciones y sus obras, niegan esa verdad. Hay otros, en el caso de los hombres, el hombre puede decir, sí, yo amo a mi esposa, pero cuando vemos los hechos, niega esa verdad. También hay hombres que sinceramente aman a sus esposas y no dudamos que los esposos aman a sus esposas y no dudamos de que las esposas conocen lo que es el respeto a sus esposos. Pero ¿qué sucede? Eso no se puede quedar ahí porque tiene que haber una demostración con obras, tiene que haber una demostración con acciones que dejen ver ese amor que el esposo tiene en el corazón dado por Dios por su esposa y se tienen que ver unas obras y unas acciones de ese respeto como mandato del Señor de la esposa hacia el esposo. Entonces, en Santiago 2:17 dice algo muy importante que tiene que ver con esto que les acabo de mencionar. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Nosotros podemos decir que tenemos la fe de Dios dentro de nosotros y podemos decir que el Señor ha depositado su amor incondicional en nuestros corazones. Pero dice la palabra del Señor que por sí sola la fe está muerta si no tiene obras. Por sí solo el amor, si no lo demostramos, está muerto. No hay obras de amor. Por sí solo el respeto, si no se demuestra, está muerto. No hay obras de respeto que puedan dejar ver que realmente yo he comprendido el mandato del Señor de respetar a mi esposo. Entonces tenemos que pasar de la muerte a la vida, queriendo decir que en estas obras que tal vez no hemos estado comprendiendo realmente el principio del Señor, tenemos que venir a un despertar, tenemos que empezar a practicar, a obrar en lo que es el amor y lo que es el respeto según Dios, según Dios. Y como el Señor lo ha establecido en su palabra y como tenemos al Espíritu Santo y estamos completos en Él, como dice la palabra, el Cristo que nos habita es capaz, mis hermanos, completamente capaz de poner a funcionar cada cosa que tiene que ver con el Señor, cada cosa que el Señor ha hablado en su palabra para los esposos, cada cosa que el Señor ha hablado en su palabra para las esposas, el Señor mismo que está en nosotros es capaz de hacer todo lo que Él mismo nos ha enseñado a través de nosotros. Pero tiene que haber una disposición de corazón. Tenemos que creer, tenemos que recibir las palabras del Señor. Tiene que haber un corazón que anhele obedecer al Señor, un corazón que anhele amar al Señor en todas estas cosas.
Por último, quiero compartir un principio importante porque la palabra dice que cuando actuamos de esta manera, cuando nosotros actuamos de acuerdo al Señor, en este caso, podemos amar, en este caso podemos respetar, aún cuando algunos momentos nuestros esposos fallen en demostrarnos ese amor, aún cuando algunas ocasiones nuestras esposas, ¿verdad? Las esposas, nosotras fallemos en mostrar ese respeto. Dice la palabra que si nos comportamos como el Señor manda, seremos recompensados. El hombre será recompensado, la mujer será recompensada. Miren lo que dice 2 Corintios 4:17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Qué tremendo versículo. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Y estaba hablando un hombre que era encarcelado, estaba hablando un hombre que había sido apedreado, maltratado, un hombre que había pasado por mucho sufrimiento. Y él decía que estos sufrimientos eran ligeros y efímeros. Y él decía que van a producir y producen una gloria eterna y que todo lo que él estaba pasando de sufrimiento valía, valía mucho más, ¿verdad? Lo que él iba a recibir en el Señor, en la vida eterna, en la gloria con el Señor, que cualquier sufrimiento que él padeciera en esta tierra. En Romanos 8:18 dice así: de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Qué tremendo ese versículo. No se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, dice la palabra del Señor. Efesios 6:8, y seguimos hablando de las recompensas que el Señor tiene para sus hijos. Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. El Señor va a recompensar a cada uno de nosotros por el bien que hayamos hecho. Sea que respetemos o amemos, en este caso las damas, sea que respetemos a nuestros esposos y estemos completamente felices cuando vemos que ellos nos aman, o sea que les respetemos aún cuando ellos no demuestran ese amor, porque si nosotros obedecemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, Él nos recompensará por el bien que hayamos hecho. En 1 Corintios 3:14 dice de la siguiente manera también: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 Corintios 9:17. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Y Apocalipsis 22:12, precioso versículo, dice así: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a ser recompensados de acuerdo a nuestras obras. Así que si miramos cada uno de estos puntos, llegamos a la conclusión que sí podemos. El Señor ha dejado los recursos, el Señor nos ha impartido un espíritu, el Señor está en nosotros, es Cristo mismo en nosotros, y Él ha dejado su palabra para que nosotros confiadamente podamos vivir sabiendo que sí podemos desde la victoria de Cristo. Él ya nos ha dado esa victoria. Desde Cristo nosotros sí podemos llevar a cabo
todo lo que se necesita llevar a cabo dentro de un matrimonio que quiere agradar al Señor, que tiene al Señor, que anhela obedecer al Señor. Porque bueno, número uno, dijimos que ya no vivimos para nosotros mismos, podemos respetar y podemos amar porque estamos centrados en el Señor, porque nuestra vida está dedicada a Él, porque todo lo que hacemos tiene como objetivo el Señor, al Señor mismo. Podemos mantenernos firmes en nuestro matrimonio porque conocemos que el matrimonio es un pacto, no es un contrato, es un pacto delante del Señor. Y no puede ser, ¿verdad? No es excusa el no ser respetado o el no ser amado para romper ese pacto matrimonial. También hemos dicho que no negamos que la falta de amor y la falta de respeto entristece los corazones, pero que también el creyente sabe y tiene que recordar que el sufrimiento es parte de la vida de aquel que ha creído en Cristo y que así el Señor lo ha establecido en su palabra. Él mismo sufrió muchas cosas en esta tierra. También hablamos de que somos llamados a amar, principio número 4, somos llamados a amar no solo a los que nos aman, sino a aquellos que cometen faltas contra nosotros. Primeramente, faltas contra el Señor, si son hijos de Dios, y después contra nosotros. Nosotros somos llamados a amar no solamente a los que nos aman y a respetar no solamente a los que nos respetan. En este caso, somos llamados a amar a quien no nos respeta y respetar a quien no nos ama. En el principio 5, como repaso, dijimos que hemos sido llamados a hacer buenas obras, ¿verdad? Y dijimos que el respeto y el amor por sí solos, sin obras, están muertos. Y por último, estuvimos hablando de cómo nosotros vamos a ser recompensados. Cada obra que nosotros hagamos, el Señor la va a recompensar. No me puedo olvidar de Primera de Corintios 13, que se la quiero dejar como una tarea, le quiero dejar ese capítulo de Primera de Corintios 13 para que ustedes lo lean. Habla de cómo el amor es sufrido y quiero que estudien este capítulo, que puedan ir y profundizar delante del Señor en esta palabra tan preciosa. Creo que vale la pena ir con mucha calma y estudiar delante de Él, ver en la presencia del Señor, esto que Él ha dejado aquí para nosotros como sus hijos. Y yo quiero finalizar con Colosenses 3 del 11 al 15. Es precioso Colosenses 3, 11 al 15. Dice de la siguiente manera: en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amén, amén. Hermanos, esta es la palabra del Señor que queríamos compartir con ustedes en esta mañana. Como dijimos al principio, hemos estado hablando el pastor a los varones, yo me he estado dirigiendo a las mujeres y hemos estado hablando de muchos principios que tienen que ver con el matrimonio. Pero la pregunta que nos hacíamos, ¿verdad? Ayer, mientras conversábamos, perdón, el viernes pasado, mientras conversábamos, era:
¿Y qué cuando no funciona? ¿Y qué cuando respeto a mi esposo y no veo que él me demuestra su amor? Lo mismo pudiera preguntar para los hombres. ¿Y qué cuando muestro amor a mi esposa y no recibo de ella respeto? Creo que en el día de hoy el Señor ha sido claro con nosotros. Hemos visto que no depende de que me amen y no depende de que me respeten, sino que aquel que ha creído, aquel que es un hijo del Señor, sabe que ama y que respeta porque ama al Señor, porque obedece al Señor, porque todo lo que hace lo hace para la gloria y honra de su nombre, porque somos llamados a manifestar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. A esto añado que es imposible crecer en amor cuando todo está color de rosa. Es imposible crecer en respeto cuando todo está color de rosa. El Señor también permite que estas circunstancias en la vida sucedan porque Él quiere crear un carácter. El carácter de Cristo en nosotros se tiene que manifestar. Nosotros tenemos que ser hechos, tenemos que actuar de una manera que se vea a Cristo en cada cosa que hacemos. Entonces, una de las cosas más importantes de nosotros como hijos del Señor es que podamos vivir en esta tierra como el Señor vivió, que podamos manifestar ese carácter, esa forma de Cristo, el carácter de Cristo mismo a través de cada uno de nosotros. Sin olvidarnos que cuando vemos un matrimonio, lo que estamos viendo es a Cristo y a la iglesia. Cómo Cristo amó a la iglesia, que se dio por ella, dio su vida por ella. Y cómo la iglesia se somete a Cristo, venerándolo, respetándolo, temiendo a Él. Y esa es la relación que el Señor quiere en nuestros matrimonios. Creo que habiendo terminado con esta impartición, con este compartir de la palabra que he tenido el privilegio de tener hoy con ustedes, creo que vale la pena que vuelvan sobre estos versículos, que miren cada punto, porque creo que más que escucharlo o más que simplemente ver el video, es necesario de todo corazón mirar la palabra del Señor. Y yo les animo que al ustedes mirar esto y ver, ¿verdad? Tal vez muchos de ustedes o algunos de ustedes miran cómo han estado no cumpliendo con este mandato del Señor a como deberían hacerlo. Qué buena oportunidad, porque esto lo que deja ver es que la gracia del Señor sigue fluyendo, que el perdón del Señor sigue fluyendo para aquellos que se arrepienten. Qué buen día es el día de hoy para que a la luz de esto que hemos compartido podamos ir al Señor, arrepentirnos por la falta de demostración de amor, arrepentirnos por la falta de demostración de respeto hacia nuestros esposos y poder comprender que como mandamiento del Señor a nuestras vidas es algo que nos toca hacer y que nos toca hacer porque amamos al Señor, porque vivimos para Él. Eh, Abandonemos nuestros razonamientos, abandonemos las maneras en que el mundo piensa y acatemos la palabra del Señor en nuestros corazones. Yo confío en que si los matrimonios están bien, la iglesia va a estar bien. Es imposible que la iglesia esté bien si los matrimonios no están bien. Una iglesia fuerte es la evidencia de matrimonios fuertes y de gente que vive en los principios del Señor, que obedece y ama al Señor. Y hermanos, sabemos que si los matrimonios viven de esta manera, imagínense el impacto en nuestros hijos, el impacto que esto va a hacer, ¿verdad? En el crecimiento en nuestros hijos, en la experiencia de nuestros hijos en cuanto a una relación de ellos con el Señor. Así que hermanos, queremos orar porque sabemos que el Señor
en este tiempo que estamos en nuestros hogares, también Él se está dedicando a traer todos estos asuntos de una manera mucho más íntima. Los matrimonios están teniendo más tiempo para relacionarse entre ellos, con sus hijos, y es un buen tiempo para mirar todas estas cosas en el Señor. Oremos. Señor, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Nosotros, Señor, como iglesia local, confesamos, Señor, que creemos en cada cosa que tú nos has hablado. Señor, ayúdanos cada día a permanecer en ti, permanecer en tu palabra. Señor, yo declaro que cada matrimonio que está escuchando es tierra buena, es tierra fértil. Y yo declaro que esta semilla que se ha depositado hoy en sus corazones va a dar mucho fruto, sobreabundante fruto. Yo declaro un cambio, Señor, una transformación en el corazón de cada mujer de esta congregación. Yo declaro una transformación profunda, Señor, en cada varón de esta congregación, por causa de que le es revelado a quién le sirve, por causa de que le es revelado de quién es hijo, por causa de que le es revelado que tú mismo estás dentro de cada uno de ellos, Señor, y que sí se puede porque Cristo puede todo en nosotros y Él ha ganado la victoria. Señor, interven en cada matrimonio. Interven, Señor, en cada uno de los hombres y de las mujeres de esta congregación y que estos hogares empiecen a florecer, que se comience a ver en cada hogar la manifestación de tu persona, tu carácter, Señor, en cada hombre, en cada mujer, y que los primeros impactados sean los hijos al ver, Señor, cómo papá y mamá se aman, cómo, Señor, ellos pueden mostrarte a ti en cada situación. Señor, que podamos hacer esto sabiendo que te estamos honrando a ti, que hay recompensa para nosotros, Señor. Y te damos gracias porque solamente tú puedes hacer posible esto en los matrimonios. Señor, nosotros atamos y echamos fuera todo espíritu de divorcio, toda mentalidad que se haya querido meter, Señor, en el corazón de cualquier matrimonio de esta congregación o de cualquiera que nos ve, y que podamos comprender que hay un pacto inquebrantable y que en ti, Señor, se puede mantener este pacto porque tú nos has dado, Señor, tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por lo que tú estás haciendo y te rogamos, Señor, que sigas ministrándonos en esta área de nuestras vidas, que sea tu espíritu convenciéndonos de pecado y que haya, Señor, confesión de pecado delante de ti. Y Padre, una vida que comienza a vivir de una manera diferente en cada área, especialmente en el matrimonio, así como tú lo lo quieres para cada uno de nosotros. Señor, oramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, que nos gobierna, porque nos hemos entregado a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos felices. Continuemos conectados los unos con los otros a través de los diferentes medios que hemos desarrollado para que esto pueda ser así. Nosotros nos vamos a volver a ver el miércoles para nuestro estudio del libro Cabeza y no Cola a las 7:30. Todos están invitados. Que la pasen bien y que este día sea un día en que puedan continuar meditando en la palabra del Señor. Muy bien, hasta pronto.